Vamos a temas que tienen que ver con la seguridad y quizás desde el punto de vista de la preocupación de la ciudadanía. El narcotráfico es un elemento fundamental hoy día en la agenda de seguridad y orden público en el país. Así es la principal preocupación de los chilenos. Está con nosotros el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Don Luis Toledo, exfiscal también. Muchas gracias por estar con nosotros. Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio, fue invitado acá a Santiago en una reunión muy importante. Le damos las gracias por acompañarnos acá. Y Paulette Desormeaux de Mega Investiga. Muchas gracias, Paulette, también por estar con nosotros. Tren de Aragua, maras, crimen organizado en general, narcotráfico, temas que hoy preocupan a la ciudadanía. Sí. Que estar pero muy alerta. Yo no sé, creo que en Chile todavía no le hemos tomado el peso a lo que significaría que estuvieran las pandillas salvadoreñas, las maras, operando en nuestro territorio. Lo que más ha sonado ahora, ¿cierto?, ha sido esta política de estado de excepción que hay en El Salvador, donde en un año se ha detenido a cerca de 65.000 personas acusadas de ser pandilleros. Imagina esto, estamos hablando de un país como de 6.300.000 habitantes, o sea, menos gente que en Santiago. Y se han detenido en un año 65.000 personas. Uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, porque el nivel de violencia, el nivel de extorsión, el nivel como del crimen organizado que representan las pandillas, las maras, es realmente brutal. Estamos hablando, yo estuve en El Salvador, estuve hace unos años en El Salvador y la verdad es que me sorprendió muchísimo el nivel de inseguridad. O sea, acá estamos hablando de, en San Salvador, por ejemplo, que es la capital, es un lugar donde cuando estaban operando a full las maras hasta el año pasado, que recordemos que el estado de excepción se puso porque en un fin de semana asesinaron a 80 personas, a 80 civiles simplemente en un gallito ahí con el gobierno. Antes de esto, antes del estado de excepción, el nivel de control de las pandillas de las comunas, ¿cierto?, de los barrios, era tal que cuando había un líder, por ejemplo, de la llamada Mara Salvatrucha, que es la más grande del país, había un líder que controlaba un barrio, por ejemplo, ya que están los alcaldes acá, digamos, la Florida. Y otro líder que del barrio 18, que es la pandilla, digamos, que se le opone, que controlaba otro barrio, vamos a decir, Alto Hospicio. Cuando había una persona, supongamos, de la Florida que quería viajar a Alto Hospicio, cambiarse de comuna, ver a su mamá o lo que fuera, esa persona tenía que pedirle permiso al líder de la pandilla para que autorizara la visita, por ejemplo, de su madre, si vivía en otro territorio. O sea, ese nivel de control territorial. Yo recuerdo haber ido a la playa, a una zona de surf muy famosa, qué sé yo, con amigos, muy turística sobre todo dentro de El Salvador y de los países que están alrededor, ¿cierto?, de Honduras, Nicaragua, etc. Y haber ido en un auto y ese auto ser blindado. Y este auto no de una policía ni nada, sino de un político ni nada. De una persona de mi edad, de 39 años, en ese momento más joven, cierto, que íbamos simplemente a la playa y con auto totalmente blindado, y en un momento nos perdimos en ir yendo a ese camino, ¿no? Nos detenemos y yo veo que hay un grupo de personas en la esquina. Entonces yo bajo el vidrio y le digo, les voy a preguntar, y me dicen, Paulette, como así dándose vuelta, como, estás loca, como por ningún motivo puedes hablar con nadie. O sea, hay un grupo de tipos en la calle, son pandilleros, son de las maras. ¿Por qué? Porque ya llegó un punto de violencia en El Salvador y que es lo que necesitamos estar muy atentos y evitar que eso ocurra en Chile, donde la gente no podía literal estar en la calle. Pero en Chile hoy día, ¿existe la posibilidad o no? Porque el gobierno dice, a ver, se plantea como información que alguien entregó, entiendo, a algún funcionario de la PDI en una comisión legislativa. De ahí se le llegó a preguntar a la ministra del Interior que desestima, dice que no. Hay otras fuentes, digamos, que no son necesariamente de gobierno, que sí hablan de que hay presencia incipiente. Sí. Entonces, ¿hay o no hay presencia? Y la segunda pregunta, ¿por qué Chile se hizo en algún momento una plaza atractiva? Mira, yo creo que acá es importante considerar que en el último año estamos diciendo que hay 65.000 personas detenidas en El Salvador. Cuando empieza esta redada, evidentemente hay muchos pandilleros que escapan. Y de hecho siempre se decía, cuando yo estuve en El Salvador, ¿cierto? Que veía, de hecho, una de mis amigas, su familia tenía una farmacia
la familia estaba totalmente extorsionada. Si no pagaban a la pandilla del lugar, no, en el fondo no podían operar, ¿no? Entonces, muchos de esos pandilleros han migrado o pueden estar migrando, y Chile es un lugar donde se está instalando el crimen organizado, donde vemos también que está el Tren de Aragua, y el norte es lo más complejo. Yo creo que acá el alcalde nos puede comentar. Nos puede contar un poco cuál es el diagnóstico de lo que se vive en su comuna en Alto Hospicio, porque usted ha señalado además que ahí hay representantes de las maras y representantes también del Tren de Aragua. Mire, lo que estamos viviendo nosotros en nuestra comuna realmente escapa a toda realidad. Cuénteme. Es una realidad totalmente distinta. Mire, voy a partir contándole un poco lo que pasó un fin de semana anterior. No este fin de semana, pero el anterior. Se encontró una persona baleada en un punto de Alto Hospicio con más de 20 balazos. 20 balazos. Un ensañamiento ya. Un ensañamiento que ya no se entiende. Entonces, nosotros, ¿qué estamos viviendo hoy día? Estamos viviendo sicariato, estamos viviendo asesinatos, homicidios de esta naturaleza, estamos viendo secuestros, estamos viendo extorsión, que también se está viviendo en la zona, en Alto Hospicio particularmente y en Iquique, y suma y sigue, crímenes que nosotros nunca habíamos tenido en el país. Es que ese es el punto. No es el lanzazo. No, ya no. Hoy día ya estamos hablando de crimen organizado derechamente. Es decir, efectivamente el Tren de Aragua está instalado en el norte de Chile y particularmente en las tomas de Alto Hospicio. Entonces, ¿usted diría que las tomas son lugares donde se es la guarida, pues, finalmente, ¿no? Porque es un lugar... Se confunde. Claro, la gente está ahí adentro, se confunden con los demás, no hay policía, no está el Estado ahí. Efectivamente. Entonces, ¿quién podría asegurar que, dada esta tipología de crímenes, no esté el crimen organizado instalado en nuestro país? ¿Quién podría asegurar lo contrario, digamos? Sí, más allá de lo que se diga, si hay investigación o no, ¿no? Hay un estadio problemático que es la presencia, evidentemente, del crimen organizado en cualquier parte, porque donde el crimen organizado entra, empieza a corroer todo y parte por la población de base hasta llegar a la institucionalidad. Efectivamente. Esa es una dimensión que es irrefutable. Pero por otra parte es la ceguera de la institucionalidad, porque hay países donde el crimen intenta entrar y efectivamente hay algo que se llama inteligencia, que con más o menos, digamos, pero trata de funcionar y anticiparse al fenómeno. Claro. El punto es si aquí hemos sido tremendamente inocentes frente a la penetración del crimen organizado, algo sonsos, algo goofy, como dicen los norteamericanos. Sí, mire, efectivamente, porque al final, ¿qué nos interesa a nosotros? Nuestra calidad de alcalde, junto con el alcalde, nos interesa la realidad y lo que está viviendo nuestra ciudadanía. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos viendo es el efecto de un fenómeno social que nunca habíamos visto antes. Eso es. ¿Y quién lo está viviendo? Nuestra ciudadanía. ¿Quién está sufriendo esto finalmente? Nuestra gente. Entonces, por eso que uno dice, oye, y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos más policía? ¿Por qué no tenemos mayor inteligencia? ¿Por qué no están los militares apoyando con toda la inteligencia que tienen? ¿Es suficiente lo que se ha hecho hasta ahora? Mire, se ha avanzado este último tiempo, ¿ah? Porque esto también hay que decirlo, es producto de una gritería enorme que tenemos desde las ciudades, desde los territorios, que hemos ido avanzando y hoy día tenemos mayor presencia policial. Tenemos, por ejemplo, un fiscal especial, ¿no? para poder investigar los homicidios, también más policías de la PDI, pero no es suficiente. O sea, ese es el camino para avanzar, pero yo creo que el Estado y el gobierno en particular tiene que poner definitivamente más recursos sobre la mesa para poder enfrentar esta situación. Porque si también, ¿sabe qué? Y cambiar un poquito el lenguaje. Porque hablamos, no, es que hay un problema de seguridad y orden público. Esto no es seguridad y orden público. No es que los automovilistas se estacionan sobre la vereda o que hay un señor que en la esquina te saca un tip-top y te dice entrégame la cartera o alguien que está jugando al rin raja, digamos. Eso es un problema de seguridad y orden público. Esto es un nivel mayor. O sea, yo me imagino que cuando hay países que se enfrentan al terrorismo, no dicen, ay, tenemos un problema de seguridad ciudadana. No. Las organizaciones terroristas, despiadadas, financiadas, organizadas, institucionalizadas, se combaten desde ese mismo lugar. Alcalde Carter, usted ya ha hecho una medición respecto de su política antinarco que tiene, digamos, amigos y enemigos, como en todo. Buenos días, primero saludar al alcalde de Alto Hospicio. La verdad que este es el Chile profundo, que también tiene que ver con el centralismo de nuestro país. Alto Hospicio está viviendo una situación catastrófica hace mucho rato. Iquique está en una situación lamentable. Iquique, que era la perla, la ciudad del Miami, del norte de Chile. Hoy día las playas están controladas por el narcotráfico, tiroteos, muertos. Es una cosa bien tremenda. En general, la gente del norte está muy abandonada.
En el sur tiene problemas, pero yo creo que hoy día la gran víctima de la delincuencia es toda la zona norte de Chile. Y esto, aparte de la política, nosotros en la Florida encontramos una herramienta, para ayudarle a la Fiscalía en un área específica, que era evitar que las casas siguieran vendiendo droga después de que los delincuentes o narcotraficantes eran encarcelados. Y eso ha dado un debate muy grande en donde finalmente la política, para no personalizarlo en un ministro ni en el presidente, vuelve a funcionar con criterios de la vieja política. ¿Cuáles son esos criterios? Peguémosle a este señor, que salió con una idea porque es del otro lado. No nos importa si es popular o no popular, hay que pegarle porque es del otro lado. Mientras tanto, los que toman palco son los narcotraficantes porque se dan cuenta que los políticos están peleando. ¿Ha faltado unidad en ese en sentido? Circunstancias que lo que yo hubiese esperado es decir, oye, ¿sabes qué? Mira, tu idea se puede corregir por este lado, pero tiene este valor. Un poco lo que dijo Pepe Auto el fin de semana, que nadie podrá decir que es de derecha, que dijo, ¿qué tal si lo que está haciendo Carter en la Florida lo adoptamos como una política nacional con las correcciones del caso, pero sumamos? Pareciera, no sé, a lo mejor usted tiene una idea distinta, pero pareciera que, bueno, en la Viña del Señor hay de todo, pero en la mayoría de los casos, la mayoría de las reacciones que al menos yo he podido leer, en fin, van por ese lado. Es decir, aquí hay algo que podría ser interesante, hay que darle una vuelta, ¿no? Tú hiciste una pregunta. No ha sido tan lapidario. Tú hiciste una pregunta al principio. Lo que pasa es que el gobierno ha tenido dos actitudes. Primero, la del ministro de Justicia, que dijo que era una idea innovadora, inteligente. Ahí hay algo que... Y luego salió de un comité político. El lunes pasado, el subsecretario Monsalve a darnos muy fuerte. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que era efectista, quitándole la validez, que todo esto era bastante inútil. Pero lo relevante en esto, lo que ustedes hicieron la pregunta al principio, lo que Chile necesita, todos, es un cambio de actitud. El lenguaje. El enemigo no está a este lado, está al frente. La ministra Toá, de quien yo tengo una buena opinión, dio una noticia terrible que pasó piola. Hay 21.000 extranjeros que están dentro de nuestro país con asuntos pendientes con los tribunales chilenos que ellos no han podido deportar. ¿Y cuál es el dato relevante? Es que estos 21.000 extranjeros tienen prácticas delincuenciales totalmente distintas. Es que ahí se compró un problema con Venezuela. Totalmente. Porque la explicación que dio la ministra, que recuerdo perfectamente el caso, fue decir, bueno, no hemos podido deportarlos porque no tenemos información de los países de origen, en su mayoría Venezuela, y Venezuela, bueno, Venezuela, como todo es un reality, ¿no? Le contestan desde la Cancillería o de alguna subsecretaría diciendo que era básicamente que se estaba faltando la verdad. Pero yo tiendo a pensar que la ministra tiene razón. No, si tiene razón, es que hay un punto que quiero poner sobre la mesa. No se colabora tampoco. Lo que quiero poner sobre la mesa es, creo yo, lo de fondo. Estos inmigrantes, o más que inmigrantes, estos delincuentes extranjeros, tú lo decías, Poleta, hace un minuto, tienen prácticas delincuenciales que no tienen nada que ver con otros delincuentes. Sí, y eso es muy importante porque, entonces, mira, van a contaminar no solamente atacando a los chilenos, sino que transfiriéndole las prácticas delictivas a nuestros propios delincuentes. Y operando desde las acá, cárceles. Entonces, al final van a la cárcel. Es algo que ya está ocurriendo, alcalde. Por ejemplo, ¿qué es lo que vimos? Yo no tenía idea de esto del tiroteo en tu comuna, Patricio. Eso fue este último fin de semana. Pero vimos en San Bernardo, para atrás. sí. Vimos en San Bernardo una imagen brutal de dos personas muertas dentro de un auto que cuando uno la miraba parecía de mentira. Y uno lo vio y era de... Ay, horroroso, me lo mandaron. Entonces, sí, dos personas ¿cuál es el punto acribilladas? y por eso uno es enfático. Por cada minuto que pasa, ahora mismo, en la cárcel, en la calle, estos delincuentes extranjeros están contaminando a los delincuentes chilenos con sus prácticas. Podríamos mañana deportarlo, pero el cáncer va a quedar. Exacto. Oye, La industria del hay dos secuestro, cosas del acá sicariato. que son relevantes. Por un lado, hablamos de que ellos no pueden, o hay dificultades para deportarlos. ¿Ustedes recuerdan cuando hubo este bochorno que la ex ministra Isquia Siches dijo que un avión de venezolanos se fue y volvió? Bueno, recordemos que esos venezolanos condenados nunca salieron del país. Y el motivo por el que no salieron del país fue porque Venezuela rechazó recibirlos. Ah, bueno, eso es... Entonces, ahí hay una cuestión como clave, porque ¿por qué Venezuela va a querer recibir a miembros del Tren de Aragua? ¿Cierto? Qué felicidad que se fueron. Está bien difícil por ese lado. Y por otro lado, como esos delincuentes condenados no tienen antecedentes previos en nuestro país, están puestos en la cárcel con los tipos comunes y corrientes que se han robado, no sé, pues como... Claro. No sé qué se han disco robado, pirata, digamos, pero que claro, o que es cierto, como todas antes las cadenitas o los aros, uno tenía miedo de andar en la micro para que le robaran los aros como con una cosita, pero esa escuela del delito hoy en día además es crimen organizado. Exacto, que ese es el punto, que ya no estamos hablando del lanzazo, sino que estamos hablando de que te acribillen. Oye, y en ese esa sentido... es la diferencia, esos que te pueden hacer una encerrona, pero no es que te asusten para llevarse el auto, es que te pueden realmente
matar por robarte un auto. Y eso es lo que pasa en los países como Venezuela, donde también he estado en Caracas en un momento muy álgido, donde he estado sentada en una plaza conversando con un amigo y me ha dicho nos tenemos que mover. ¿Por qué? Porque nos están mirando desde ahí. Hay disparos. O sea, el nivel de miedo y de como estar alerta es importantísimo tomar medidas ahora. Oye, mira, tomar medidas de fondo. Sí, Luis, ¿sabe que hay una venezolana que escribió un libro que dice Chile es el centro de operaciones más importante del Tren de Aragua? Dice que durante 4 años estuvo acá operando un líder sin que nadie supiera, un líder de estas organizaciones criminales que desapareció y que nadie sabe hoy en día dónde está. Así es. Lo que pasa son antecedentes que forman parte de investigaciones que efectivamente están llevándose por parte de la Fiscalía de Tarapacá y por otras unidades de la Fiscalía. Yo quiero señalar 2 cosas. Uno, que desde la Universidad de San Sebastián hicimos un seminario en enero de este año donde abordamos todos estos tópicos, invitando al alcalde y a otros alcaldes del país, abordando temas de inteligencia, de seguridad, de crimen organizado, porque me quedo con las palabras de José Antonio en torno a que esto no es un fenómeno solo de seguridad pública, sino un fenómeno distinto. En América Latina particularmente lo que está pasando es que se organizan, hay organizaciones criminales que digamos que parten desde las cárceles. Esto no pasa en Europa, no pasa en Estados Unidos. Las cárceles son los nidos. Yo diría que las casas matrices de ciertas organizaciones criminales que exportan y una serie de... Ahora, don Luis, no puedo dejar de preguntarle... Que termine el argumento, pero no puedo dejar de preguntarle su opinión como exfiscal de la política Carter. Lo voy a abordar, si me permite, pero quiero señalarle que, en definitiva, lo que sucede acá es que desde las cárceles se organizan ciertos grupos armados, por así decirlo, y en ellos cupo perfectamente el Tren de Aragua. El Tren de Aragua tuvo y tiene una organización desde los internos. Llegó hasta incluso investigaciones abiertas en varias partes de Chile, con coordinaciones entre ellos. Habían videos que se transmitían incluso, que fueron públicos, donde se mandaban avisos desde Iquique a Puerto Montt. No, a mí me parece... mira, déjeme decir una cosa, don Luis. A mí me parece horroroso que las cárceles, que son un dominio del Estado, sean centros de operaciones delincuentes. Es la incongruencia basal máxima. O sea, en un recinto que está a cargo del Estado, los delincuentes, no hay nada más o debe ser de los pocos espacios más controlados por el Estado que una cárcel. O sea, si eso pasa en una cárcel, ¿qué queda para un pasaje? Yo creo que con eso usted de alguna manera deja entrever aquello. Pero tengo que volverle a preguntar por la política del alcalde Carter, porque quiero su mirada como abogado, como exfiscal. Yo no tengo resuelto todavía mi opinión personal respecto al tema. Creo que hay aciertos, otros no tanto, y tiendo a pensar de la misma manera como decía el alcalde, ¿no? Hay algo interesante ahí que podríamos darle una vuelta legal. ¿Usted qué cree? ¿Es efectista? ¿Es efectivo? ¿Es perfeccionable? ¿Es desestimable? No, yo creo que se lo he dicho personalmente al alcalde y lo he dicho públicamente. Honestamente creo que es una medida valiente, porque está en la ley. Él ejecuta una medida que está dentro de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Luego es resorte del alcalde tomar esa decisión. Sin embargo, la forma como se implementa es donde yo entraría a regularlo o a mejorarla. Primero, porque no existe coordinación entre las municipalidades. Lo que hace el alcalde en un pasaje, pasando a otra comuna, la gente se va a cambiar y va a hacer exactamente lo mismo. La misma casa narco puede ser arrendada 2 cuadras más allá. Exacto, y eso lo sabe el alcalde y efectivamente es así. Como no hay coordinación entre otras múltiples instituciones semiautónomas o fiscales. ¿Tiene la política Carter, o como no sé cómo decirlo, bueno, política Carter, como se habló de la política Jadwe en algún momento con las farmacias populares, o sea, se personaliza un poco en los alcaldes, pero ¿usted le ve potencial de convertirse en política pública a nivel nacional o no? Si es una política coordinada previamente entre varios municipios de una determinada región, como en la región metropolitana o en otras partes del país, porque esto está pasando en varias partes del país. Segundo, si se coordina previamente con la Fiscalía. Y 2, no se mediatiza antes. Porque yo creo que es un tema mediático previo, que hay un aviso tremendo de notificaciones, en fin, que estas personas saben ya lo que va a pasar. Se lo he dicho también al alcalde. Él tiene una mirada también de protección en el tema mediático y también lo hemos conversado. Pero desde mi punto de vista creo
que habría que tener cuidado con investigaciones en curso, sí, y con llamados digamos, o en definitiva situaciones que puedan entorpecer otras unidades operativas que están trabajando. Yo creo que uno, y lo he dicho también públicamente, y la Universidad de San Sebastián, que uno de los defectos grandes que tenemos más desde el punto de vista de cómo estamos abordando el tema del crimen organizado, porque que sí está instalado en parte de nuestro país, particularmente en Alto Hospicio, particularmente en el Cerro El Chuño, de Arica y en otras partes del norte, en Antofagasta, en Las Tomas, por ejemplo, creo que es una evidente falta de coordinación entre instituciones públicas. Tengo una pregunta acá para el alcalde, justamente respecto a lo que decía, ¿cierto?, el ex fiscal. Una de las cosas que a mí personalmente como periodista me llama la atención investigando también narcotráfico y la forma en la que se apoderan del territorio, es que lo que usted hace, ¿cierto?, es aplicar la Ley General de Urbanismo para demoler ampliaciones irregulares, construcciones irregulares. Y yo me pregunto, bueno, todas las otras casas narco, ¿no?, como que me imagino tiene la evidencia de que ahí había narcotráfico, que no tienen ampliaciones irregulares, en el fondo entiendo que no se puede hacer nada. Y por otra parte, ¿cuál es la efectividad de su política toda vez que están todos los medios, ¿cierto? Y hay un desplante de funcionarios municipales absoluto y de un despliegue, perdón, y además sabemos que usted, cuando fue la demolición, ¿cierto?, de la ampliación de la primera casa narco, fue en vivo en televisión. O sea, como... fue un reality de la demolición de la casa narco. ¿Cómo eso afecta el verdadero fundamento de su política? Porque acá sabíamos que habían otras 19 o 20 casas que iban a ser demolidas. Entonces, no sé, si hay un narcotraficante que sabe que su casa va a venir a ser demolida, evidentemente, de alguna manera se está destruyendo la evidencia. Entonces, digamos, ¿cuál es el sentido de mediatizar una política de este tipo? ¿Cómo afecta su efectividad? La verdad que sorprende cuando alguien se atreve a hacer algo, que la mentalidad de nuestro país es saqueteemos, al tiro. Tirémoslo para abajo. Yo no le estoy preguntando sobre eso, ¿no? Yo sí te estoy contestando lo que yo creo que es la respuesta. Ya. Es parte de nuestra cultura. Si te va muy bien en algo te robaste o te acostaste con alguien. Esa es nuestra cultura. Esa es la cultura de nuestro subdesarrollo mental. No quiero usar las palabras reales que se dicen en Chile. Si me va bien, sí, pero todavía no dicen ni que soy ladrón ni maricón. Eso es lo típico en Chile. Pero ¿y eso cómo se relaciona con la mediatización? ¿Qué ocurrió en este caso? Nos atrevimos a usar la ley. Pero si se le olvida, esto es la ley. Está perfecta la ley. Pero déjame terminar, por favor, Pole. Usamos la ley a partir de un comentario que nos hizo la Fiscalía. Nos dijo, tengo este problema. ¿Cómo nos puede ayudar usted, municipalidad? Lo estudiamos y dijimos, mire, la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de ampliación nos permitiría aguarle la fiesta o complicarle la vida a los narcos. Procedimos con reserva en todas las notificaciones. En reserva. Cuando se cumplió el paso, perdona, es que es súper relevante porque esto es la música de fondo, no, que no sirve, populista, efectista. Cuando hicimos la primera demolición, si tú lo recuerdas, estaban los incendios. Era el único que hablaba Chile y lo otro eran los relojes de París. Era lo único de lo que se hablaba. Si hubiéramos querido tomar una decisión, comillas, mediática, lo habríamos hecho en otro momento. Lo hicimos ahí porque se cumplió el plazo. Pero una pregunta, la segunda se dio cuando yo estaba con COVID. La tercera ocurrió un domingo. ¿Qué es lo que ocurrió? Todos los medios giran hacia esto porque es el tema más sensible para los chilenos. Y respecto de la última parte, para que José Antonio me pueda preguntar. Sí. La difusión de esto tiene un valor pedagógico brutal. Porque los narcos toman nota de que ahora les va a complicar el tema. Y una segunda mirada es respecto a la comunidad. Sí, ¿tú te imaginas la reacción de los vecinos de cada uno de esos lugares? Es decir, ahora podemos hablar. Claro, la sensación de seguridad. No. Aparte de eso que es evidente. Los acosados pasan a ser exactamente, los narcos y eso no es. Se rompe la espiral del silencio. Tú lo tienes que haber visto en Alto Hospicio. Los vecinos, cuando pasan los años y ven que viene la fiscalía, vienen los carabineros, viene la municipalidad y no pasa nada, al final se rinden. Cuando pasa algo tan fuerte, la gente empieza a hablar. Sí, claro. El gran atributo es que el día de mañana un papá le puede decir a su hijo, cuando éste le pregunte, papá, ¿por qué derribaron esa casa? Porque ahí vivía un narco. Esa no es la forma de vivir. Yo voy a hacer causa común con el alcalde Carter. Tengo una duda. Sí, es que hay pocas atribuciones para los alcaldes. No se encuentra. Muy poco. Alcalde, le doy a ti el pase, pero es una duda que yo tengo. Permiso. Si no me va a llevar a la fiscalía. Si esas casas hubiesen contado con todos los permisos de ampliación habidos y por haber, usted no podría haber aplicado esa política.
No podría. Básicamente a eso, ¿no? Al Capone, que fue el criminal más importante de Estados Unidos en los años 50 y 60, la Fiscalía norteamericana, que es la más poderosa del mundo, no podía meterlo preso. Hasta que encontró un pequeño fraude tributario y lo encarceló en Alcatraz. Entiendo. A veces, las grandes batallas se ganan por pequeños detalles. Entonces, evidentemente, en términos generales, ¿qué deberíamos tener acá? Fronteras cerradas, o al menos reguladas. Fronteras cerradas. Hoy día se requiere cerrar la frontera y solamente permitir el ingreso de migración legal con papeles al día. Si estamos en una cosa que no resiste una más. Crisis demasiado tenemos 21.000 delincuentes metidos aquí adentro, que están capacitando a nuestros delincuentes para matar gente. Y el alcalde... Yo quiero hacer causa común con el alcalde Carter, porque la verdad que nosotros los alcaldes y en general nos transformamos especialistas en buscarle la quinta pata al gato para resolver los problemas de nuestra gente. Porque finalmente el problema de la seguridad pública o el problema que tenemos del crimen organizado, ¿de quién es responsabilidad resolver este tema? En función de la ciudadanía, del gobierno de Chile, del Estado de Chile. Pero como tenemos un Estado lento, anticuado, por decirlo de alguna manera, totalmente obsoleto en sus temas administrativos, finalmente los que respondemos somos los alcaldes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo con nuestra gente. Ahora, y al vecino y la vecina el que va y lo golpea la puerta, a los alcaldes, al término con esto, señor Neme, el punto es ese. El punto es que nosotros reclamamos y decimos, necesitamos más apoyo. Necesitamos que efectivamente la política en Chile se ponga de acuerdo para tener una política de seguridad pública que sea más integral y acorde a los tiempos que estamos viviendo hoy. ¿Y de quién es esa responsabilidad? ¿Quién puede hacer la diferencia? El Estado, todos nosotros, todos los chilenos y chilenas sin distinción alguna. Desde el gobierno, el presidente de la República, el gobierno, nuestros parlamentarios, tienen que ponerse de acuerdo, de diferentes colores políticos, porque finalmente lo que nosotros estamos pidiendo es seguridad pública, es tranquilidad para nuestra gente. Yo quiero que mi vecina duerma en paz. Yo quiero que mi hijo, que va a la universidad, no tener temor de que mi niño va a volver a la tarde. De eso estamos hablando. Esa es la realidad que estamos viviendo y esa es la realidad que vive nuestra gente, finalmente en Alto Hospicio. Un actor fundamental. A mí me golpea enormemente porque efectivamente yo tengo hijos y también tengo nietos. Y efectivamente tengo un hijo que va a la universidad y me pongo los zapatos de mi vecina y de mi vecino. Vivimos con temor, vivimos con miedo. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que vivir con miedo? En nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestros pasajes. Ya, pero desde esa óptica, ¿usted cree que falta convicción? ¿Ha faltado históricamente convicción política? ¿Es simplemente indolencia? ¿Es centralismo excesivo? ¿Es estupidez? ¿Torpeza? Todo eso. Todo eso y más, digamos. Es decir, realmente no se entiende que no tengamos una mesa política en el Senado y en el Parlamento con nuestros diputados discutiendo este tema y poniéndose de acuerdo. ¿También es partidario del cierre de frontera? Yo soy partidario de que no ingresen más delincuentes a nuestro país. Pero respecto al cierre de frontera, porque también la pregunta es decir, ¿usted quiere que entren delincuentes? Todos estamos... No, eso es una obviedad. Yo le estoy preguntando si como medida, como el alcalde Carter lo señala abiertamente, uno puede estar o no de acuerdo con él, pero le pregunto, ¿usted es partidario de un cierre de frontera? No necesariamente. También hay que ser humanitario en el mundo. Nosotros hemos tenido una cantidad enorme de inmigrantes en diferentes países que se le han abierto la puerta para poder salir adelante. Entonces tampoco podemos ser tan obtusos, si no todo el mundo es malo. Sí. O sea, del 100%, o sea, mi opinión, alcalde, del 100%, solamente un 5 serán delincuentes los que ingresan. Me permito puntualizar, lo que pasa es que al primero un cambio de actitud tiene que ver con ir al hueso del tema y no seguir discutiendo las externalidades, si es bueno o es malo, porque es de izquierda o de derecha. Aquí nos están robando nuestra forma de vida. Lo que dice Patricio es verdad. Que hoy día los papás piensen, mi hijo va a volver o no va a volver vivo. Que a los niños les estemos enseñando a esconderse bajo los autos, si es que nos roban los autos. Es alterar nuestra forma de vida. Hemos dejado de ser Chile para empezar a aparecer a Colombia, a Venezuela o a El Salvador. Es la pérdida de nuestra chilenidad, por así decirlo. Y eso es terrible, porque no tiene vuelta atrás. Y respecto de este tema en particular de la frontera, Chile es el asilo contra la opresión. Está nuestro himno nacional. Aquí tenemos que recibir a los perseguidos, a todo aquel que arranca con donde hay una dictadura. Chile tiene que ser una tierra que proteja a esa gente. Pero cuando uno dice cerrar fronteras, tiene dos razones básicas. Todos tenemos una casa, ¿no? Y podemos recibir un número de visitas, pero no todas las visitas a la vez. Cualquiera. Y Chile es lo mismo. Es un país de 756.000 kilómetros cuadrados, con 18 o 19 millones de habitantes, con un número delimitado de centros de salud, hospitales, colegios, universidades. No podemos recibir todo a la vez. Eso es lo primero. Y lo segundo, desde luego, no podemos recibir a aquel que se meta a la mala.
¿Qué tiene de malo? Pero ¿Qué tiene de malo ¿cómo que se maneja eso? por ejemplo, que sea un delito ingresar ilegalmente a Chile? Y hoy día no lo es. No lo es. Se autodenuncia y Entonces entran y además esto es lo mismo que pasa con Bukele. Cuando uno dice, oye, vamos a ponernos firmes, no, es que te queréis parecer a Bukele. No, es todo lo contrario. Para que no aparezcan esos liderazgos que son conflictivos con la democracia porque son muy autoritarios, lo que tenemos que evitar es que tengan la potencia electoral en la ciudadanía. Es decir, ¿por qué yo voy al consultorio a buscar una hora y este señor que entró a la mala? No es porque sea extranjero, es porque entró a la mala, está antes que yo en la fila. ¿Por qué este señor que se metió a la mala en Chile tiene derecho al subsidio habitacional que yo estoy esperando hace 8 Pero años? eso es así. Eso está siendo así. Estoy Tú le preguntas a cualquier persona, tratando de- pregúntale a cualquier alcalde Es así. qué es lo que está ocurriendo en los consultorios hoy día. Hay, digamos, los conflictos que se tenemos en la sala. privilegia a un extranjero. Pero más que por el número, porque hace 2 años eran, no sé, 100.000 personas que llegaban desde el extranjero, hoy 1.500.000, entiendo la última cifra que se Y entregó. además, mira, Carmen, Pero no todos mira, delincuentes. hasta antes de las casas narcos, la Florida era conocida por el vacunatorio, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que ustedes lo Sí, cubrieron sí, muchas sí. veces? Ah, claro. Nosotros estamos infinitamente agradecidos de los médicos venezolanos que vienen arrancando la dictadura de Maduro. Médicos, TENS, infinitamente agradecidos. No habríamos pasado la prueba sin ellos. Funcionarios de la salud. Y queremos que se queden y que sus hijos sean chilenos y tengan todos los derechos. Nadie Pero se pierde. ellos mismos te dicen que no nos confundan con el narco. Sí. claro. Protéjanos, por favor, porque no quiero que a mi hijo, cuando mañana cuando le pregunten, ¿usted es venezolano? A trindar Narco. agua. Por favor, sálvenos de ¿Cómo llegamos a hacer, cómo llegan estos tentáculos del crimen organizado a Chile? ¿Y por qué el Ministerio Público es tan débil? Solo referirme a las dos preguntas. Uno, en relación con el tema de la frontera. La opinión es que hay un problema en el norte. Y les quiero graficar con lo siguiente cuando hablo de coordinaciones, tanto nacionales como internacionales. La ketamina empezó a ingresar a Chile junto con el ingreso del Tren de Aragua. Ah, La sí, keta- ¿eh? sí, la Ahora, es una ketamina- droga bien extendida en Argentina, por ejemplo. Sí, pero la ketamina está controlada en Argentina, pero no está controlada en Bolivia, no está controlada en Perú, no está controlada ¿De qué está en controlada Ecuador. de qué? Si en las fiestas en Buenos Aires la ketamina corre y ha habido, digamos, casos de muertes por ketamina en plena pista de baile. Pero empezó a mezclarse acá en Chile con ¿Ya? cocaína y Ah, a venderse ok. el tus y la Entiendo. cocaína rosa Claro. acá. Y eso era un fenómeno que ocurría en Colombia. Y eso empezó con una red criminal denominada Tren de Aragua con Claro. organización desde las cárceles. Yo creo que hay que distinguir ciertas fronteras, ciertos pasos fronterizos. Colchane es un problema, porque al frente tenemos a Pisiga, que es la ciudad boliviana, que es, digamos, que es la prima hermana que está al frente, y que efectivamente la red criminal o se organiza desde Pisiga, y existen grupos criminales chilenos que se dedican a todo el tránsito desde el norte Tráfico. al tráfico ilícito, al Pero tráfico de pregunta personas, le al puedo tráfico de preguntar lo migrantes. siguiente. El eslogan, no sé cómo llamarlo eslogan, y espero que me malinterpreten, me quiero pero referir como, al como el Ministerio título Público. del cierre de frontera. Es que necesito un comentario. Sí, antes del Ministerio Público, Sí. pero cuando él dice el cierre de frontera, que puede sonar como muy potente, digamos. Sí, claro. ¿Se puede llevar a una política concreta? O sea, ¿se puede cerrar una frontera como la del norte que es tan geográficamente Basta, tan es compleja? Es muy porosa, así dicen digamos, las personas que territorialmente... ¿Qué significa Muy cierre? permeable. Porosa, que en definitiva lo que permeable, hacen es, claro. tú puedes pasar por un lugar o por otro, porque prácticamente no tendrías que tener paso en toda la extensión completa, que son cientos de kilómetros. Entonces, cuando el alcalde dice cierre de frontera, y no solo el alcalde, cuando uno Solo lo pasa lee en habilitado. redes No, sociales, Yo ¿qué diría, quiere decir el yo cierre diría de frontera? mejorar la inteligencia criminal desde el punto de vista de estas organizaciones criminales de chilenos, junto con extranjeros, que se organizan con la trata de personas para fines de explotación sexual, el tráfico ilícito de inmigrantes, porque hay buses, alcalde. Hay buses desde Colchane directamente y que están Fiscal, coordinados sabemos que quiere para... responder el tema de la Fiscalía, del Ministerio quiero- Público, pero sí. ¿sabe qué? Sí, un segundito, porque tenemos ya conectada a Rona Rizquez. Ella es periodista, escritora, a propósito de un libro donde habla de estos tentáculos también del crimen organizado en nuestro país y puntualmente de algo que ha llamado mucho la atención, que es la estadía en Chile de un líder del capo máximo de una de estas organizaciones durante 4 años sin que se tuviera noticias. Rona, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de saludarte. Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo llega esta investigación? ¿De qué manera se establece este vínculo también entre el crimen organizado y nuestro país? ¿Y qué facilidades entrega Chile para que lleguen acá a instalarse? Bueno, básicamente creo que Chile tiene una característica y es que no había una competencia criminal. O sea, Chile es un país donde
no se caracteriza justamente por tener actividad delincuencial, o no tenía actividad delincuencial fuerte, o grupos armados no estatales poderosos, o carteles que operaran, obviamente siempre, o sea, hay delito y había crimen, pero no había organizaciones poderosas que pudieran ser competencia o que pudieran de alguna manera obstruir la entrada de esto, o pudieran ser un riesgo, o quizás sí eso, competencia para la entrada de los grupos venezolanos. Entonces eso es una de las primeras características que yo veo. Luego hay un elemento que logré escuchar parte de la última conversación y sobre el cierre de la frontera. Yo creo que justamente eso es algo que ha sido contraproducente. Fíjense, por ejemplo, eso, este líder del Tren de Aragua, uno de los jefes más importantes del Tren de Aragua, que estuvo en Chile viviendo hasta el año pasado, aproximadamente mediados del año pasado, entró en un vuelo comercial con sus documentos legales, se estableció en una localidad en el centro de la zona metropolitana de Santiago. Entonces, esta persona no entró de manera irregular, esta persona entró de manera legal. Es decir, que el tema de pensar que los migrantes que entran por las fronteras terrestres son responsables, o sea, eso creo que también hay que de alguna manera desestimarlo. Y más bien todo lo contrario. El hecho de que no haya oportunidades u opciones para que estos migrantes se regularicen hace que estas personas puedan ser víctimas y vulnerables a estas organizaciones, puedan ser captadas, reclutadas, etc. Entonces creo que hay que también un poco actualizar lo que son las políticas migratorias, no solo de Chile, sino de los países de la región, claro, con base a la situación que se está viviendo en la región. Claro. Rona, quería preguntarte respecto de en qué condiciones salen estos criminales de Venezuela, porque hay una narrativa que puede ser algo confusa, como que se querían descomprimir cárceles, de que aquí hubo unos perdonazos legales en el desorden de la dictadura de Maduro y corren por América Latina sin control. Y además el gobierno acá informa hace 2 semanas que hay 21.000 criminales, todos con situaciones penales pendientes y que no pueden ser deportados porque Venezuela no los quiere recibir de vuelta o no hay información suficiente desde Caracas. Entonces, ¿cuál es la realidad venezolana para poder entender cómo eso afecta también la reacción y acción en el gobierno de Chile? Bueno, lo primero es que no hay intercambio de información entre ambos países en materia policial. Yeah. O sea, tengo documentos que prueban cómo el gobierno chileno desde hace... por ejemplo, desde el año pasado, con este líder que comentaba, comenzó a solicitar información a Interpol Venezuela y nunca recibió respuesta. Y como esto, hay listados completos de personas que son de las que el gobierno chileno ha solicitado información y no ha conseguido respuesta. Aparte de eso, pues no hay intercambio de información, no hay manera de que no solamente en Chile, sino en otros países de la región se sepa quiénes son estas personas que pudieron estar involucradas en delitos o pertenecen a organizaciones criminales en Venezuela y que pudieron haberse desplazado a estos países. Entonces, ese es otro elemento que también es muy importante, la falta de trabajo o de compartir información. Rona, tengo entendido... Ajá. Dale, termina. Termina el argumento. Ok, tengo entendido que en este momento, por ejemplo, sí está dándose, no con Venezuela, pero sí entre otros países de la región, una cooperación muy importante justamente para intentar identificar y desarticular estas estructuras criminales. Se están dando colaboraciones con Bolivia, con Colombia, con Perú y pues Chile. Entonces creo que esto puede ser un factor importante. Rona, un poco relacionado a eso, hola, aprovecho de saludarte, hola, que nos vimos en Río verte. En la conferencia de Periodismo de Investigación Latinoamericana. Qué bueno verte y muchas gracias por tu trabajo, porque la verdad es que es un aporte para nosotros y justamente de eso te quería preguntar. ¿Qué puede hacer Chile con el Tren de Aragua? Tú que tienes muchísima experiencia en esto, vemos el alcalde acá, Carter, plantea hay que cerrar las fronteras, tú dices eso no es efectivo. ¿Qué es efectivo? Mira, yo creo que justamente lo que comentaba, el intercambio de información, la cooperación internacional entre autoridades, funcionarios de investigación policial y gobiernos, eso es clave. No solamente para el Tren de Aragua, sino para el crimen organizado. O sea, vimos, y lo pongo siempre que comento porque me parece que es un ejemplo clave, el caso del fiscal paraguayo que fue asesinado en Cartagena el año pasado. Este fiscal era paraguayo, estaba de luna de miel en Cartagena, Colombia, y se supone que la organización que lo manda a matar es una organización, se habla de unos brasileros o de unos uruguayos, y lo mata, el sicario es un venezolano, es decir, es un gente de todas nacionalidades actuando sobre una acción de crimen organizado. Entonces, entender que el crimen organizado no tiene nacionalidad y no tiene fronteras.
En la medida en que puedan los gobiernos ponerse de acuerdo, trabajar en función de combatir el crimen organizado, podrá ser más exitoso. Hay algo que me llama la atención de tu libro, es un extracto que dice que estos representantes del crimen organizado que están en Chile, dice, están en todo el país, pueden ser más bien invisibles, pueden ser como tú o como yo. Pueden tener células pequeñas de 5 o 6 hombres operando en distintos sitios y controlados por lo que ellos llaman plazas, plazas de drogas, plazas de prostitución, plazas de extorsión. No pensemos que es una gran masa. Bueno, esto que da mucho miedo, ¿no es cierto? Que es gente que no necesariamente son, como veíamos ahí, las barras, ¿no es cierto? Que tienen características físicas muy claras, sino que son personas que se desarrollan y que se mueven, dices tú, como tú o como yo. Es con el corazón del problema. Porque es que justamente esa es una de las... Porque respecto de particularmente lo que se acaba de decir, estamos mezclando dos problemas distintos. A ver, ¿cómo así? Por así decirlo, los más profesionales en materia de crimen organizado, estas bandas, entran a Chile con papeles supuestamente legales. Evidente. ¿Por paso habilitado, por avión? Obvio, no van a entrar con coyotes por el norte, no. Van a entrar por el aeropuerto de Santiago con una identidad real o falsa, porque así funcionan. Por tanto, ahí la inteligencia es fundamental para poderle cerrar el paso. Inteligencia preventiva. Pero el problema de base de la inmigración ilegal que estamos teniendo en el norte se combate de otra forma. No tenemos la capacidad para poderse recibir a todas esas personas tan rápido. Claro, eso más allá del narcotráfico. Pero desde luego, ya además porque estamos... ¿Cuál es la nota que estamos recibiendo hoy día? Venga a Chile, autodenúncese y usted no va a tener mayor problema. ¿En qué país pasa eso? Australia, Nueva Zelanda, Canadá, que son países muy amigables con la inmigración, fijan cuotas. Y muchos chilenos hoy día están en el Working Holiday en Australia o en Nueva Zelanda porque las reglas son claras. Usted quiere venir 2 años a trabajar entre nosotros, venga. Presente sus papeles, postule, lo invitamos y cuando usted está acá va a vivir la experiencia de ser australiano. Bueno, ahí, perdón, alcalde, pero acá hay una precisión respecto a lo que usted dice de que entrar y tener, digamos, más bien una persona que entra de forma irregular a Chile, que viene escapando de una dictadura y el punto es que el 99% de los venezolanos, ¿cierto?, hace, digamos, este camino escapando de la dictadura de Maduro justamente, lo que hacen es autodenunciarse la Policía de Investigaciones para solicitar el estado de refugiado. Y la normativa chilena dice que cualquier persona que solicite el estado de refugio recibe una visa transitoria y el Estado tiene determinado tiempo para decir si le acepta el refugio o no le acepta el refugio. Pero todo sería más fácil si estuvieran en línea, si uno supiera que la otra persona tiene antecedentes. La discusión tiene que ver con el gobierno del presidente Piñera. Cuando la izquierda es criticada por la derecha dice, la izquierda dice, ojo, Piñera cuando fue a Cúcuta... Sí, claro, anunció que las puertas estaban abiertas. Entonces para generó todo. estado la inmigración. Sí, claro. Yo creo que hay una verdad compartida, como la hablábamos recién con el alcalde. Aquí hay responsabilidades compartidas. Lo relevante es, pero es que esto es insólito. Esto ya ha pasado en la historia. En los años 70, Fidel Castro, cuando estaba en el corazón de la disputa con Estados Unidos, vació todas sus cárceles y las puso en el puerto Mariel y los mandó a Miami. Los Marielitos. Yo no sé si aquí hay una política deliberada de Venezuela para generar este problema, pero ya ha ocurrido que un país le transfiere sus problemas de delincuencia a otro como una arma de acción política. Entonces no es extraño que hoy día Venezuela diga, bueno, no querían salsa, ahí tienen. Y quería yo acotar lo siguiente digo, antes de la inmigración que nosotros hemos vivido, o de la inmigración que hemos vivido nosotros en nuestro país, los problemas de delincuencia y de seguridad pública que teníamos eran totalmente distintos. Sí, claramente la realidad que estamos viendo hoy día de crimen organizado está asociada, ¿cierto?, al descontrol en el ingreso de personas extranjeras a nuestro país. Claramente. No estoy diciendo yo de que todos los que ingresaron, porque ingresaron de manera totalmente controlada, ustedes lo saben, estuvimos viviendo un tiempo, entraban 500 personas diarias que llegaban a Iquique y los problemas que tuvimos en Iquique, ¿se acuerdan? Generalmente, bueno, todas esas personas hoy día están en Alto Hospicio, o la gran mayoría están viviendo en Alto Hospicio. ¿Y qué es lo que nos sucedió entonces? Que en esa ola de migración que tuvimos, también ingresaron delincuentes porque no había ningún control en la frontera de quien entraba o no. Ustedes lo vieron, hicieron sendos reportajes al respecto también. Hoy día vimos las consecuencias del problema y la estamos teniendo hoy día en nuestro territorio. Y dentro del territorio la pregunta es cómo enfrentamos... Respecto a los servicios, ¿es efectivo el desplazamiento de ciudadanos chilenos para acceder a ciertos beneficios públicos o no? ¿Cómo así, perdón?
si el desplazamiento en educación, en salud, en vivienda. No, mire, yo hablo desde Alto Hospicio, la realidad que nos toca vivir no es así. Ya. Nosotros... Yo pregunto. Sí, no es así. Efectivamente, o sea, nosotros tenemos que abrir los colegios para todos. ¿Qué nos falta? Nos falta. En la realidad, hoy día estamos hablando solamente del tema de seguridad pública en Alto Hospicio. Nosotros hemos dicho durante mucho tiempo que nos sentimos abandonados del gobierno y del Estado de Chile porque no solamente tenemos problemas de inmigración, sino que además nos faltan escuelas, tenemos un problema enorme de socavones, falta de vivienda, falta de salud, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros atendemos a todos los niños. Cuando un niño quiere educación, usted tiene que abrirle la puerta, porque es un tema humano. Lo mismo que ocurre cuando usted tiene una persona enferma y tiene un CESFAM, donde una ciudad que no tiene un hospital, usted tiene que abrir la puerta por un tema de derechos humanos, un tema humano más que de derechos humanos, se tiene que atender. Claro. Bueno, todas esas personas nosotros también las recibimos. Y en buena hora que así sea, porque para eso estamos. El problema está en los delincuentes. Sí, que ese es otro problema, y ahí es donde hemos hecho muy poquitito cómo enfrentamos nosotros la delincuencia, el crimen organizado en los territorios, en las ciudades. Ese es el punto. ¿Y por qué hay gente viviendo en las plazas de Iquique, por ejemplo? Yo, Patricio, yo tengo la admiración por lo que estás viviendo. Sí. Yo creo que hay que ser muy valiente para dirigir tu comuna. Sí, claro. Porque están todos los... Pero la corrección política nos tiene jodido en Chile. Porque cuando uno dice algo que no es políticamente correcto, dicen, no, pues es que es muy de derecha. Sí, claro. No, si yo no estoy... Pero es que, alcalde, pero sí. déjame terminar el punto. Asilo contra la opresión. ¿Tenemos que darle asilo a todos los perseguidos del mundo? Sí, sin duda. Pero tenemos una capacidad limitada para acoger gente. Eso es cierto, pero también... No estoy diciendo nada que no esté... Y tú lo sabes. En los colegios tenemos muchos cupos porque la educación pública tiene cupos. Pero en la salud, Patricio, yo no sé la realidad de tu comuna. No tenemos hora para atender a nuestros propios ancianos con displasia a la cadera. Sí, claro. Hay un problema ahí. Y lo que yo decía en el comercial, van a pasar 2 o 3 años hasta que aparezca un Le Pen en Chile y transforme este tema en un conflicto. Ya, pero estamos hablando acá de una realidad. Ya no es que podamos hacer desaparecer a la población migrante. Hay una diferencia, tal como dice el alcalde, respecto al crimen organizado y a la migración en general, que es un gran aporte, como usted mismo ha reconocido, en su comuna. Ahora, en términos de salud, lamentablemente no se trata como invitar a alguien a la casa, como usted, la metáfora que usted usa, de decir, bueno, acá no cabe más gente en mi casa, punto. Y lo vivimos en el COVID. Si para la pandemia nosotros no hubiésemos tenido la capacidad de vacunar a los migrantes irregulares, se habría generado un problema de salud pública absoluto. Lo mismo ocurre con enfermedades de transmisión sexual, hasta con influenza, ¿no? Entonces acá, el hecho de que la gente se atienda en un consultorio, tenemos un problema evidente de cantidad de personas, pero usted no es posible decir a esta gente... Estás confundiendo ¿cierto? No vamos, pero bueno, el alcalde quería... No, es que tú acabas de hacer una afirmación que no es real. ¿Cuál afirmación? Porque confundes 2 cosas. ¿Cuál? La vacunación es un tema de salud pública que no puedes evitar. Porque evidentemente. Pero, por ejemplo, te pregunto, podemos tener opiniones distintas, pero no podemos tener números distintos tuyos. Por supuesto. ¿Es real que en Chile no tenemos médicos especialistas para la cadera en nuestros adultos mayores y que el tiempo de espera está sobre 2 años? Es un dato que no inventé yo, es real. Es real. Si tú le metes más personas al sistema... Es que las personas ya están acá, eso es lo que le quiero decir. Pero, por supuesto, respecto a lo que está, ya tenemos un problema, pero ¿siguen entrando o no siguen entrando? Siguen entrando. Ya, pues entonces ¿no te parece que es un tema relevante? Si ya tenemos un problema, tratar de evitar que siga creciendo. Me parece. Eso es todo. Me parece que es relevante. Sí, solamente tenemos una conversación. Yo no tengo una opinión al respecto, soy periodista, es lo que miro de acuerdo a los análisis respecto a ciertas afirmaciones, porque la gente que está hoy en el país tiene que atenderse igual y habrá que aumentar recursos o lo que sea. Si me permiten, mire, en el caso mío, bueno, yo no soy periodista, soy alcalde ahora, ¿verdad? Y lo que vivimos nosotros es de la realidad. ¿Qué es lo que indica la realidad? Que hay que atenderlos a todos en una ciudad que ni siquiera tiene hospital. Y lo atendemos igual a todos y no hay diferencias entre uno y otro porque es un tema humano, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué quiero decir? El punto es el siguiente, el punto es, una vez más, la falta de recursos en las comunas. Ese es el diseño, faltó estamos reaccionando frente a lo que pasa. O sea, estamos hablando de salud, aquí nos quedó pendiente educación. el ex fiscal. Tranquilo, vamos cerrando el panel, pero en esta última ronda 30 segundos cada uno para que cada uno refuerce, enfatice. El ex fiscal. Sí, quiero plantear lo siguiente. Yo creo que a propósito de la muerte de Eduardo Rabani, y con eso quiero un poco quebrar la conversación, simplemente que se dijo algo que es muy cierto. El mejor amigo de la improvisación en el estudio es el ensayo previo.
yo creo que estamos improvisando en materia de crimen organizado y seguridad pública. Todos queremos opinar, todos tenemos opiniones y estamos efectivamente diciendo una y anteponiendo y superponiendo unas a otras. Creo que usted dijo algo con lo que yo me estoy quedando y con lo que la universidad se está quedando, que es efectivamente una política integral que aborde la prevención, la persecución y el control. Eso en Chile no lo hemos tenido, no lo hemos tenido hace muchos años, no lo hemos tenido nunca, la verdad. Y creo que hay un tema que tiene que ver también con el momento constitucional que estamos viviendo. Creo que gobiernos de 4 años no conspiran en esto porque las políticas son muy rápidas. Y en definitiva estamos hablando de elecciones y estamos hablando de políticas muy rápidas y con mucha fatiga y en definitiva con muy poca proyección a largo plazo. Esto es un tema urgente, es una enfermedad. Está encarnizándose en nuestro país muy fuerte y estamos respondiendo solo con programas de televisión y con muy poca política pública de integración y de análisis a mediano o largo plazo. Alcalde, no, terrible, porque nuestra guerra política, nuestras peleas internas, finalmente lo único que favorecen es el crecimiento de la enfermedad. Porque los delincuentes, el crimen organizado, sabe que necesita un país próspero como Chile, o al menos era próspero hasta hace un par de años, próspero. Un país con instituciones débiles, como está Carabineros, como está el Ministerio Público, está todo cuestionado en Chile, todo cuestionado. Y segundo, tercero, necesita liderazgos confundidos. O sea, sabe que tenemos un Senado que piensa por allá, una Cámara de Diputados que está por allá discutiendo respecto de una parlamentaria y un futbolista. Hemos pasado semanas hablando de eso. Es una buena noticia para el narcotráfico, una estupenda, están distraídos. Sigamos haciendo negocio. Y cuarto, que hay un tema súper relevante. Le tenemos demasiada fe a la política pública. Esto es igual que el control de un aeropuerto. Por cada delincuente que pillamos se nos han pasado 9. Y es bueno que lo sepamos. O sea, ya estamos tarde, porque incluso si hiciéramos todo lo que hemos dicho, se nos van a meter igual. El punto está, y a partir de la demolición de casas, mira, cuando hay un carabinero controlando la velocidad en las carreteras, ¿controla todas las carreteras? No. ¿Pero qué genera? Primero, se hace cumplir la ley respecto al infractor, el que está detenido ahí explicándole a mi cabo por qué venía a 140 y no 120. ¿Qué pasó? Y segundo, todo el resto se pasa el dato, están pistoleando en la esquina, bajemos la velocidad. Los delincuentes funcionan exactamente igual. En este país están pistoleando. Ya no es tan fácil. Evidentemente, respecto de todos los delincuentes no vamos a poder controlarlos, pero la señal que sea de cuando demueles una casa, o cuando, por ejemplo, el puerto de San Antonio, que es considerado por la ONU uno de los lugares más peligrosos a nivel mundial en tráfico de droga. O sea, ¿qué significa esto? Que hemos entregado, incluso el primer puerto de Chile, incluso supera Valparaíso, es considerado por la ONU un punto vital de tráfico de drogas. Entonces, la señal que estamos dando desde el mundo del poder es que finalmente no importa, nos dedicamos a discutir si es de izquierda o derecha, o si es mediático, inútil, efectista o efectivo. Y con esto termino. A mí lo que me parece terrible es que nos van a condenar nuestros hijos, alcalde, por haber perdido el país simplemente por nuestro egoísmo. Sí. Oye, está Rona Rizquez también con nosotros. Queremos, sí, por supuesto, y preguntarte, porque hoy en día uno dice, bueno, cerrar fronteras no es suficiente, las penas a veces ejemplificadoras tampoco sirven de tanto, porque las cárceles siguen siendo escuelas del delito y muchos de ellos incluso quieren caer presos porque ahí tienen la posibilidad de operar con más tranquilidad sin ser perseguidos. Rona, ¿existe la salida o a partir de tu experiencia existe la ayuda que podamos tener para salir de esta situación? Sí, yo creo que hay dos cosas para mí que son fundamentales. Uno, que lo mencionaron esa expresión antes, políticas integrales que abarquen el tema de seguridad y el tema migratorio. Y cuando digo políticas integrales es que quiénes son en este momento las personas que pueden ser captadas o que pueden hacer que este grupo se mantenga y siga creciendo. No solo los migrantes que puedan llegar o seguir llegando a Chile, sino que además hay jóvenes venezolanos sin oportunidades, sin opciones, sin ser regularizados en Chile, que necesitan trabajar, que necesitan oportunidades y opciones. Y si no las consiguen por el camino legal, pues lamentablemente muchas personas terminan, esa vulnerabilidad los lleva a unos caminos que no son los mejores. Entonces, si queremos que no lleguen a esas cárceles, que como tú decías, se convierten en universidades del crimen en muchas ocasiones, pues tenemos que evitar que estos jóvenes lleguen. No solo los jóvenes venezolanos, sino también los jóvenes chilenos. Entonces creo que un poco de pensar en la población joven, pensar en las oportunidades para esta población es una herramienta súper importante. O sea, es un factor importante. Y lo otro, que fue lo que insisto y lo dije antes, y creo que en este caso, por lo poco que sé, o sea, por lo que he sabido, las autoridades chilenas han tenido un desempeño que me parece bastante bien en comparación con lo que había pasado en otros países con el Tren de Aragua.
O sea, creo que necesita mantenerse la cooperación internacional, el intercambio de información y entender eso, que el crimen organizado no es un problema de los migrantes venezolanos o de los colombianos o de los brasileños. El crimen organizado no tiene nacionalidad, no tiene frontera y debe ser abordado como un problema, en este caso, regional. Alcalde, muchas gracias, Rona. Gracias. Un abrazo grande. Muchas Y es muy gracias. breve, que es súper importante lo que plantean los jóvenes, porque no hablamos mucho de eso. Y, por ejemplo, las maras en El Salvador, que le preocupa también, partieron por adolescentes. Las maras que partieron por migrantes centroamericanos en Los Ángeles eran grupos de adolescentes. Y ahora Bukele, con la detención masiva de personas, bajó la edad de imputabilidad de 16 años a 12 años. Entonces hay que mirar qué oportunidades le estamos dando ahí a los jóvenes. Alcalde. Sí, muchas gracias. Decir el mensaje es para Chile, para la política y particularmente para los que están dedicados en la política. El crimen organizado está en nuestro país y no hay que cerrar los ojos ya. En Alto Piso lo estamos viendo. El año pasado 51 asesinatos. Hoy día, a marzo, 18 asesinatos. El crimen organizado ya está. Cambió nuestra vida, cambió la forma de cómo los delincuentes operan en nuestro país. Lo que necesitamos hoy día son acciones concretas ahora ya. Ahora ya, no mañana ni pasado. Más policía, más de la PDI, policía de la PDI, más carabineros, más investigación, más inteligencia. Si es necesario que nuestros militares hoy día estén en nuestras calles, pues bien que estén. Ellos están preparados, altamente preparados para que así sea. Estado de excepción, me imagino. Yo soy partidario, sin lugar a dudas. Mire, después de no haber pedido tantas veces que estuvieran nuestros militares, finalmente están en nuestra frontera y están haciendo un excelente trabajo. Bien. Un excelente, porque están conteniendo. Hace poquito nomás encontraron un cargamento enorme de armas que iba entre medio de la ropa. Entonces, están trabajando y lo están haendo bien. Lo que requerimos entonces nosotros hoy día es vivir en paz, Alcalde, vivir en tranquilidad, sí. y para eso la política tiene que estar disponible en primer lugar. Primero la gente y después los partidos políticos. Muy valioso. Alcalde, Sí. muchas gracias a todos. Simplemente quería añadir a lo que ha dicho el alcalde. Mira, Usted tiene harto que decir, alcalde. Esta pelea intestina nuestra lo único que debilita es nuestra lucha frente al narcotráfico. Los delincuentes tienen una gran noticia. Quiero decir además que en particular hemos tenido esta semana marcada por los carabineros. Tuvimos un carabinero mártir hace pocos días que pasó a engrosar la lista de asesinados por el delito y un Estado que no responde. Y hemos cerrado la semana ayer domingo con otro héroe, el suboficial Morales en la Florida, que le da una lección a la clase política y al poder chileno. Sacó su arma de servicio cuando estaba de Franco y resistió y liquidó. Hay como 3 o 4 funcionarios de Franco que han estado ahí en Dardiñar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente ahora lo van a formalizar, como formalizan a todos los carabineros en tiempo de servicio cuando usan su arma. Primero, honor y gratitud con ese carabinero, como muchos que están a lo largo del país. Lo segundo, que lección le está dando a la autoridad. Terminemos con lo políticamente correcto. Terminemos con discutir cosas que son accesorias. Hoy día el Estado debe decidir dónde está, con las víctimas o con los delincuentes. Frente a una crisis de seguridad como Esto la que es estamos fundamental viviendo. porque cada día que pasa lo único que hacemos es perder nuestra forma de vida.